Cuando hay alguna situación, algún problema, alguna diferencia, normalmente vamos a la corte y pasamos, por supuesto, por un abogado o abogada para que nos dé luz con respecto a cómo solucionar, pero se piensa a veces en la emocionalidad o de la situación o de la otra persona o por el calor del momento pensamos a veces en qué va a pasar a futuro. Normalmente no. Y el día de hoy tengo el placer de contar con la licenciada Vanessa Buitrago, que nos va a hablar de la parte más humana de los conflictos, precisamente humanos. Bienvenida, Vanessa, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ariel, y es un honor para mí estar con ustedes, compartir un poquitito de toda la experiencia que tenemos, ¿verdad? Día a día, de esos procesos que no solo se discuten los hechos, sino que, y normas, ¿verdad? Que es lo que usualmente se piensa, sino desde un aspecto donde ese derecho de familia se discuten los vínculos, esas heridas que están terriblemente abiertas y esos afectos que todavía también están de por medio. Entonces, ¿Te puedo eh, hacer una pregunta indiscreta primero y claro, luego claro, entramos en materia? claro. Después de un divorcio, ¿podría haber un vínculo sano? Eso creo yo que depende mucho, y eso sería lo óptimo, depende mucho de la capacidad emocional y madurez que tienen los sujetos. El problema está de que no todo el tiempo se logra porque hay aspectos que quedaron ahí sin componer, como es el tema económico, que es el más sensible usualmente y que hace que se generen eh, conflictos de forma constante. Pero si hay un buen acuerdo donde efectivamente vos entendés de que la persona tiene derecho de rehacer su vida, de tiene derecho a tener una buena relación con los hijos e inclusive una relación cordial, no necesitan ser amigos, necesitan tener esa cordialidad, hace que las cosas sean más conciliatorias y mucho más fácil de llevar esa vida. Se nos Entonces, olvida a veces, mi querida licenciada, que nosotros en nuestro ser y en nuestro hacer le estamos demostrando a los chiquitines que vienen detrás de nosotros cómo claro, ser y cómo claro, hacer. claro. Pero usualmente se olvida eso porque estás en una etapa, los clientes, usualmente yo siempre les digo, los expedientes pues no lloran judicialmente, las personas sí lloran. Entonces se nos olvida que estos seres humanos que están pasando por estas etapas están lamiéndose las heridas de mucho tiempo y no es prioridad emocional ni mental ni anímicamente el poder atender a otra persona. Es donde yo siempre les digo, busquen ayuda. Para eso están las ayudas a la mano, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra inclusive, y nosotros los abogados, aunque a veces, ¿verdad? Por un tema económico muchos no pueden tener la posibilidad de acceder a todo eso. Y es ahí donde nosotros los abogados, como tenemos que tener esa historia íntima de primera mano de los sujetos, nos convertimos en esos pseudo psicólogos, terapeutas en todo este proceso. Son procesos largos. Entonces, se sienten cómodos con nosotros en su gran mayoría de contarnos esa parte emocional porque es necesaria para poder entablar un buen proceso. Y cómo manejar ustedes también las emociones, cómo manejar ustedes las emociones de ustedes primero para Sí, poder asesorar claro, y no meterse en el tema, porque claro. licenciada, a ustedes les llega de todo. Claro, claro. E inclusive te voy a ser muy franca, bueno, los que hemos sido divorciados y estamos, ¿verdad? Con una historia también de ese aspecto, podemos inclusive tener un contacto donde decís, eso yo lo viví, me identifico y tenemos que separarnos mentalmente, es una disciplina que tenemos que vivir, donde efectivamente nos separamos de ese aspecto y tenemos que tener un criterio muy lúcido, muy claro, muy objetivo para decir, no soy parte de esta historia, mi lógica que está instalada acá, tengo que separarla en beneficio de esta persona que tengo que ayudar y que se convierte en una ayuda muchas veces en este aspecto psicológico,
pero que claro. es mi cliente. Tengo una responsabilidad y tengo que sacarla adelante. Y Así. es que no puedes quitar, a ver, la emocionalidad es parte del proceso para que ustedes puedan limpiar un poquito y decir, ok, me contó esto así, pero yo voy a extraer esta parte que es la Claro, que voy a utilizar, porque claro. también hay otra persona, hay otras emociones y otras situaciones sucediendo, no solo aquí, sino aquí también. Claro, es una versión doble, no es una unilateral, o sea, tenemos una versión doble. Yo soy profesora universitaria y yo les he dicho a los estudiantes que cuando tienen contacto con los clientes, tienen por fuerza que entender que la versión de ellos es totalmente subjetiva, pegada a sus emociones y que no sabemos cuán alteradas puedan estar. Entonces, siempre tengan esto, crean un porcentaje, un 50%, el otro 50% investiguenlo, consátenlo con las pruebas y efectivamente saquen un criterio objetivo ustedes, porque eso es lo que van a defender. A mí me ha tocado en estrados judiciales y yo siempre les digo a los clientes míos, confiésense conmigo, como si yo fuera esa persona religiosa que necesitan sacar toda la información. Yo no soy acá la que va a juzgarlos, ni moral, ni legal, ni ningún aspecto, porque no tengo moralmente, ¿verdad?, la posibilidad de hacerlo, ni Claro. emitir un criterio de valor para con ellos, pero sí necesito que me digan todo, absolutamente todo, te equivocaste, no te equivocaste, si hiciste, no hiciste. Tuvimos un proceso muy grande en Punta Arenas, grandísimo, donde la persona, yo le decía, estás haciendo esto, esto y esto, yo necesito prevenirte que no lo van a sacar en algún momento en estrados judiciales y que puede influir en el criterio del juez porque efectivamente tu conducta es errada. Pero me lo dijo. Entonces, para mí defender a las personas es más sencillo. Cuando ocultamos información a nuestros abogados, esa parte por temor, porque ser juzgado, porque nadie se va a dar cuenta o porque efectivamente voy a entrar en un dilema emocional, o sea, les puede pasar lo que a mí me ha pasado con la parte contraria, donde yo tiro y lanzo a la parte contraria ciertos aspectos que tal vez sus clientes no les dijeron y solamente esta es la reacción típica, ya me la sé de los abogados de la contraparte, vuelven a ver a su cliente como usted no me lo dijo, ¿por qué no me lo dijo? Si esto Claro. es esencial. Entonces, y vuelven a ver a la jueza y hay oportunidades dentro de los juicios o de las audiencias donde podemos decirle al juez y a la contraparte que nos den un tiempo a solas con ellos, ¿verdad? Con los clientes. Y esto hace que podamos hablar esas situaciones. Pero sí es complicado esta parte emocional porque en su gran mayoría la comunicación que se extiende por parte de ellos es o agresiva o es inexistente. Entonces el conflicto se puede en muchas veces volver muy crónico y a pesar de que a veces no haya mala intención de las partes, pero sí el proceso mismo empuja a defender posiciones y no a cuidar una relación, sino a que yo soy el bueno, tú eres el malo, y así Claro. es la dinámica normal. Y qué importante es para que todos podamos entender que siempre hay dos versiones y que Sí, tenemos que manejarlo con muchísimo cuidado, porque si yo creí la versión que me llegó sin darle la oportunidad a la otra persona, el que claro. cometió el error fui yo. Claro, claro. Y es lo que hablábamos ahora. Esas dos posiciones son válidas. Como les digo yo a los clientes, yo necesito que vos me digas en qué te equivocaste, no sos perfecto, no puedes asumir que yo voy a creer que vos no hiciste nada. O Claro, sea, todos tenemos un grado de responsabilidad cuando algo no funciona dentro de una pareja. Todos somos personas que nos equivocamos porque no tuvimos tal vez esa madurez mental, emocional, que son totalmente diferentes y muy constatables en este tipo de situaciones. Pues ves una persona sumamente madura, pero no controla sus emociones. Entonces, encontramos situaciones donde
se les dice, es que esto no estuvo bien. O sea, entiendo la motivación, el por qué se Claro, generó esa situación, pero no voy a justificar que tu acto nos vaya a acercar a un buen puerto porque estuvo mal. claro, Y claro. esa es la realidad, ¿verdad? No les gusta muchas veces que uno intervenga y les diga, a veces están buscando y es interesante, y te lo digo así abiertamente, es interesantísimo porque a veces están buscando en el abogado un aliado, ¿ok? Un aliado que diga, o sea, me conviene que le eche más gasolina a este conflicto y que Claro, sienta las emociones que yo siento, ¿verdad? claro. Y es normal. Sí, porque lo que queremos es que el asunto quede a nuestro favor, Claro, ganar, el como resultado sea. es ganar para ellos, pero no Exacto. entienden que a veces el mejor resultado no es ganar, es sino salir con menos ruptura y con más estabilidad que especialmente va a recaer en los hijos, ¿verdad? Que si se piensa futuro, y es que estamos hablando de dos versiones, Claro, pero si hablamos de una familia, estamos hablando de un grupo de versiones y tenemos que ver cómo se dribla el asunto, cómo claro, se maneja en un área bastante enlodada, muchas claro. veces. Claro, ahora actualmente tuvimos una reforma en el año 24 donde se hizo todo el Código Procesal de Familia y uno de los aspectos, bueno, el principal, el principio principal es que nosotros tenemos que focalizarnos en la persona, tanto en los jueces como nosotros los litigantes y la defensa pública. Para nosotros lo principal es el ser humano, cosa que creo desde un principio tú siempre has tenido que hacer así, más que estamos hablando con el destino del Claro, estilo de vida de una persona. claro, Antes no teníamos la posibilidad de que el juez entrevistara o los jueces de conciliación entrevistaran o lo que son los especialistas entrevistaran a los menores de edad. Ahora hay un sesgo donde permiten, donde los adolescentes o inclusive los niños eh, están en un ambiente muy sano. Es una pequeña entrevista donde ellos puedan expresar qué es lo que sienten, cómo ven las cosas y que el juez desde un principio de imparcialidad pueda transmitir eso no solamente a las partes que están convocadas, sino también a lo que viene a ser en la resolución final. Que eso, desde mi perspectiva, me parece excelente. Tenía yo mis dudas, te soy muy sincera, mis dudas porque yo tuve en Alajuela una entrevista de una niña de 4 años por parte del juez de conciliación y yo estaba muy enojada desde un punto de vista de que me parecía insano que un niño tan pequeño se expusiera a eso. Pero gracias a Dios me equivoqué. Fue maravilloso porque la experiencia fue muy natural, muy orgánica y no fue tan conflictuosa para lo que viene a ser a los padres, por un lado, que pueden disponer el trámite que sigue después en la audiencia, y ver a los niños expresar, yo amo a papi, amo a mami, vivo con mami, porque fue lo que nos pasó con la niña, pero amo a mi papá, quiero estar con mi papá. claro, Entonces, ese tipo claro. de cosas afectan todo el desarrollo en general. Ya lo Ujú. creo que sí. Hablando de eso, antes del programa estábamos hablando del conflicto en tribunales y de cómo cambia los vínculos, pero ¿cómo Claro, pudiera hacerse desde el punto de vista ya de acuerdo a tu experiencia, que aun cuando no haya un vínculo, no sé si decir sano, esperemos que sí, pero digamos no muy sano entre los padres, ¿cómo hacer para que ninguno de los progenitores vengan y le digan cosas a los chicos en contra del eh, cónyuge o del excónyuge, ¿no? sí, es muy complicado porque en estos casos, la alienación parental que en nuestro sistema judicial tenemos es evidentemente una causa perseguible por el hecho de que efectivamente estamos deteriorando una relación al cual el menor tiene derecho,
para poder vincularse con el progenitor. Cuando nosotros utilizamos a los niños para hablar mal del progenitor contrario, estamos haciendo un sesgo que efectivamente lesiona la integridad general del menor de edad y no le faculta el que pueda crear un vínculo sano con el otro padre o madre. Entonces, es muy delicado. Hemos tenido procesos donde efectivamente tenemos que perseguir esa actuación del padre o de la madre por el hecho de que efectivamente se convierte ese conflicto en una competencia entre buenos y malos, en que hay una pérdida terrible de confianza. Y nos pasó en un caso donde efectivamente nos decía la cliente, ya no sé, ya no puedo comentarle cosas a mi hijo porque no sé si va a ir a decírselas a la otra parte y me van a utilizar eso en la En vida la corte, judicial. claro. Claro, Algo muy entonces importante, es Vane, muy dado. algo muy importante, licenciada, entender que los hijos son hijos Ujú. y tenemos que tener mucho cuidado porque le hablaba ahora a una persona que estuvo en sesión conmigo, yo le decía, fíjate lo importante que es lo que uno tiene que hacer con respecto a sus hijos, o sea, no copiar los errores Claro, ¿no? que tuvimos uno con nuestros padres. ¿Por qué? Porque afectamos a las generaciones que siguen. claro, No total, solamente, no solamente nos van a resolver equivocadamente, creyendo nosotros que vamos a ponerlo a nuestro favor, sino que estamos dañándole hasta la psique del niño o claro. niña o adolescente, qué sé yo, por hacer esa situación por revancha. Totalmente, totalmente, porque es lo que hablábamos al principio. Si yo no tengo identificado de forma sana cómo son mis emociones, cómo es que yo busco una lógica en mis pensamientos para poder actuar, voy a tener un nivel de confusión terrible en mi mente para poder tomar una decisión y emocionalmente no puedo controlarlo. Entonces tenemos situaciones donde las personas están deprimidas, están con un nivel de ira gigantesco, están con un nivel de apatía grandísimo, se pelean con los hijos. Entonces, todo eso, el cónyuge que le toca criar al menor y enfrentar un proceso judicial, por eso les digo, el expediente judicial no va a llorar, el que va a llorar es usted y depende de cuánto usted vaya a conocerse usted mismo para poder llevar a cabo y enfrentar las situaciones, porque es un desgaste, por más cordialidad que exista, es un desgaste y eso hay que tenerlo claro. Se viene a dañar, como dice el post, una generación que viene por delante. Entonces, ¿qué nos encontramos? Relaciones que ya efectivamente se rompieron, se quebrantó mi relación con mi mamá, ya no quiero vivir con mi mamá, nos ha pasado que hacemos divorcios, empiezan a vivir con los hijos, la mamá literalmente no sabe todavía, o el papá, hablo más de la mamá porque las mamás son las que maternan con más frecuencia que los hombres. No estoy diciendo que no pase, evidentemente sí, y a mí me ha tocado bastante, pero por tema de ejemplo, nos ha pasado que la mamá no sabe cómo rehacer su vida emocional, no sabe cómo enfrentar el proceso judicial, lloran todo el tiempo y tienen que ser fuertes porque tienen hijos que están creciendo. Y es muy dado ahora, que me parece muy interesante porque hace unas décadas atrás no se veía tanto esto, pero ¿qué sucede ahora? Papá tal vez tiene una situación económica mejor, no es tan emocional como mamá, porque mamá no sabe manejar sus emociones, lamentablemente, entonces mejor me voy a vivir con papá porque no me pone tantos límites, no es tan disciplinada en corregirme y no está tanto tiempo de mal humor. Entonces, suena horrible, es Pero es una la verdad. experiencia que ha pasado dentro del despacho, pero es una realidad, no es que simplemente es un hecho aislado. Si fuera aislado sería genial, pero tenemos un montón de situaciones hoy en día donde los chicos, especialmente en época de adolescencia, dicen, no, no quiero vivir con mamá. O sea,
Entonces se van donde papá, logran un nivel de estabilidad a veces. A veces se dan cuenta de que era una fantasía porque papá me tenía un ratito, papá me Claro. compraba cosas, estábamos en un momento, ¿verdad? Que es más fácil de, y se dan cuenta que mamá era la que me chineaba, la que me daba atención, la que se preocupaba por mis cosas, la que me ponía disciplina. Entonces, ves, es muy difícil encontrar un equilibrio. Todos los sentimientos y todas las situaciones que viven las personas que tienen que enfrentar esta situación son válidas. Yo siempre les digo, si usted siente enojo, dese la oportunidad de sentir ese enojo, de entender ese enojo y de poder ponerle un límite a ese enojo. Si usted logra eso, usted va a ir avanzando y va entendiendo de que cuando se encuentre con la otra parte en el juicio y tenga que verlo durante 1 hora y resto, 2 horas, o como me ha pasado a mí, 4 horas ahí sentados, usted tenga que controlarse y decir, bueno, la persona tiene estas situaciones, no se puede cambiar a una persona, nunca vas a poder cambiar a una persona, vos lo has vivido en un matrimonio y tenés que entenderlo y tener claro. Y muchos de esos problemas que tienen, ¿verdad? Y que nacen de ese dolor es porque tal vez se sienten frustrados que nunca fueron escuchados en sus situaciones donde decían, esto me dolió y esto nunca le importó a esta persona y por lo tanto siempre vivimos discutiendo. Son situaciones muy dadas, muy dadas. Y es muy complejo esto de las lealtades, licenciada, porque Claro, cómo manejarse, o sea, este es un mar muy picado, ¿no? Es un mar en tormenta, lo que tiene que ver las lealtades. ¿Cómo hacer para que no se pierda el equilibrio de la relación entre el cónyuge, sea varón, sea la mujer, que ya no está más? Pero claro, también cómo guardar la imagen, pero también el luto, la frustración y todo esto que nos estás diciendo, que lleva probablemente las dos personas, probablemente no solamente una, pero como bien hablas, la emocionalidad es un poco más latente y claro, más notoria en una mujer que en un varón. claro. Hay necesidades emocionales que no se pueden negar. Y cuando ya vos has hecho una vida con una persona y sientas que esa persona, por más cosas que efectivamente no te gustan y ya se rompió un vínculo, aunque vivas dentro de ese mismo hogar, ¿verdad? A esa necesidad de lealtad que se puede generar es muy pesada. Me ha tocado escuchar a clientas donde llegan y dicen, bueno, nosotros ya estamos separados, pero sí, él ya tiene otra persona y es normal. Entonces yo les comunico, bueno, esto fue después del divorcio, porque tal vez seguimos con otros procesos como guarda crianza para lo que es este, los menores, régimen de visitas, pensiones alimentarias. Entonces, siempre sacan como ese tema. Me pasó con un cliente, es que él me decía, es que ella no terminó ¿cómo fue? De, de sepultar al muerto cuando ya ella andaba de fiesta. Entonces mi pregunta fue, bueno, tú has tenido tu tiempo y has llevado tu luto de alguna manera, pero efectivamente la otra parte ya no está vinculada contigo, ya no está, hay un vínculo legal, que eso hay que tenerlo muy claro. Si yo estoy en un proceso de divorcio y yo efectivamente estoy con una persona dentro del marco legal, se cataloga todavía como una infidelidad y eso es importante. Yo estoy en este momento hablando de que el conflicto ya tiene una resolución judicial y que efectivamente ya ahí el vínculo está totalmente disuelto y es diferente. Todavía esa conexión, esa necesidad emocional y muchas veces tóxicamente hablando de control, pues se genera y hace que las personas pierdan la perspectiva y es muy ilógico porque las personas quieren estar bien, pero no lo logran por esa necesidad de control que todavía
tratan de ejercer sobre las otras personas. Nos pasó un caso muy grave y esto, tuvimos una situación donde ella ya estaba divorciada y yo tuve que solicitarle al juez que, ¿verdad? O sea, interviniera porque ya no lo habíamos logrado de otra manera, donde él le tenía un circuito cerrado dentro de la propiedad. Entonces, Qué imagínate, delicado, qué es delicado. muy delicado. O sea, si nosotros decimos solamente la parte emocional se trasciende a un grito, que es lo más, ¿verdad? Que lo que escucha uno, y a un insulto todavía decimos, o sea, el grito se acabó y el pleito se terminó en algún momento del día. Pero cuando hay esa necesidad de control y de mal manejo de las emociones se traslada a una acción donde puede ser permanente y lesiva en el periodo de verdad de vida de una persona, efectivamente esa sobrecarga, solamente la intervención judicial, el juez, nos ayuda en estos casos. Pero ahí inclusive habría que poner, en muchos casos, me imagino, hasta una Medidas. orden de restricción, Claro, claro. porque eso es peligroso, licenciada, por donde lo quiera uno ver. Claro, claro, claro. Pero por eso te digo, nosotros y todos los despachos que llevan estas materias, nos ha tocado ver situaciones muy graves, o sea, graves. Ese era un ejemplo. Tuvimos otra situación donde efectivamente se hace este deterioro patrimonial ganancial y nos ha sucedido donde personas propiedades muy costosas que te estoy diciendo de $1 millón, por ejemplo, nada más para darte un ejemplo, donde estaban tituladas dentro del vínculo matrimonial a nombre de uno de las partes, de los cónyuges, y en el proceso que se generó el divorcio, él hizo, por supuesto, la venta, ¿verdad? El traspaso del bien y actualmente se encuentra un proceso a nivel judicial por una simulación fraudulenta donde le dio el bien que tenía que ser dispuesto como ganancial a la nueva pareja sentimental de él. O sea, imagínate qué cosas. Bueno, pues que Sí, todo eso es posible, claro, sí, eso es lo que todo eso es nosotros posible. detallamos como violencia patrimonial. Claro. Usualmente entendemos que hay una violencia física, emocional, psicológica, sexual, pero a la violencia patrimonial, ese tipo de violencia hace que efectivamente pues, pueda hacer que incurra hasta lamentablemente que no fue un caso que nosotros llevamos, fue hace muchos años, un caso que sí está dentro de mi conocimiento de todo el proceso, con una persona en la zona de Escazú, donde él se sintió tan acorralado y lamentablemente él se encerró en el baño, cogió una de las armas y decidió quitar su vida. Entonces él lo decía y se lo extendía al juez, me están matando, me están matando. Y sabemos que en Costa Rica el alto índice de homicidios corre por parte de los hombres. Entonces, yo creo que son alarmas muy graves y es lamentable ver este tipo de situaciones. Es muy doloroso. Y ante esto te preguntaría, ¿cómo puede uno prepararse? Y me gustaría que hacia el final nos des consejos para las dos partes. Ujú. ¿Cómo puede uno prepararse para un litigio? ¿Hay Claro, alguna forma de hacerlo? claro, por supuesto. Todos los casos son, o sea, es muy casuístico, no podemos decir que la fórmula es una fórmula matemática aplicable a todos por igual. Eh, Hay que ver el nivel de sobrecarga de la persona. Eh, Usualmente cuando hay un manejo de dinero muy alto, ahí es donde podemos encontrar tal vez ese, ese tipo de desequilibrio emocional que se puede ver más palpable. Este, la parte psicológica, creería yo, en que los abogados tengan esa sensibilidad, que es importante que tengan esa sensibilidad, y eso sí es un llamado a los colegas, porque nosotros estamos acostumbrados que detrás del escritorio nosotros solamente vemos escritos
resoluciones y demás normas. En cambio, la otra parte del escritorio donde se sientan nuestros clientes o en una mesa de diálogo es totalmente sesgada por esa emoción. Entonces, creo que de parte de los abogados, tener esa sensibilidad latente en que no sean un número más los clientes. Los clientes no son un número más, estamos jugando con la vida de ellos. El doctor juega con esa vida física y nosotros hacemos lo mismo de tener una vida emocional y mental de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, esa parte, el Digámoslo así, ser muy perdona, claro. tienen mucho más que el caso en sus manos, tienen la vida y la responsabilidad de la vida de esas personas también. Como dices tú, es Claro. más que un caso. ¿Qué tips, qué consejos nos podrías dar para, pensemos en los padres, pensemos que es el caso de un divorcio? ¿Qué Ujú. tips podrías dar a ambas partes? Tratar de reducir el daño en lo mejor que se pueda, buscar acuerdos parciales, una comunicación muy estructurada. Si yo definitivamente no puedo hablar con la contraparte, los abogados estamos anuente de hablar entre abogados para buscar esos acuerdos que sean funcionales, que sean prácticos, que haya, ya sea por un tema de acuerdos de menores, acuerdos económicos, acuerdos de gananciales, demás, todo lo que venga con este, ¿verdad? Situación. Um, Tratar de que efectivamente, aunque no haya una buena relación, la clave aquí es proteger un vínculo que es futuro, ¿verdad? Que eso es importante porque el vínculo pasado ya está roto. Entonces, ser muy claros con eso, separar lo que viene a ser el tema de pareja, como te dije, con el tema de coparentalidad, ¿verdad? O sea, no podemos vincular a los hijos a ese enojo y a ese duelo que estamos viviendo. Ellos tendrán su duelo, ellos tendrán su enojo, que es de un aspecto con papá y mamá, y eso no podemos competir porque pasa a veces de que a mamá le duele, pero no tienes tu derecho a llorar porque mamá está primero, papá está primero. Entonces, no, saber de que nuestros hijos también tienen sus propios duelos. No usar a los hijos como un canal de información y decime, ¿cómo es la novia? O decime, ¿cómo es el novio? ¿Verdad? Que es muy Claro, dado. ¿Y cómo les claro, tratan? ¿Y cómo hicieron? Ah, ahí sí está gastando dinero. Me explico. Entonces, claro. los hijos no necesitan esa información por más grandes y que sientan ustedes esa lealtad como de, ¿verdad? De progenitor al menor o inclusive ya mayores que tenemos la posibilidad de que todavía se les siga dando el beneficio de la pensión alimentaria. Entonces, o nos toca escuchar esto, dígale a su papá, dígale a su mamá. Entonces, genera y les pone a ellos una tensión innecesaria que no corresponde a ese vínculo, ¿verdad? Eso. Otro punto que sería importante tener ahí como consejo es de que efectivamente cuidar la evidencia eh, sin destruirla en el intento. ¿Qué quiero decir eso? Ok, hay que documentar información, fechas, acuerdos, incumplimientos, facturas, todo este tipo de cosas que son necesarias de una forma ordenada y muy sobria, ¿verdad? Porque eso va a ser sometido a nivel judicial. Nos pasó un caso donde se hicieron la revisión de todas las facturas de la contraparte y me encuentro yo facturas donde venían incluidos los condones y venían incluido lo que viene a ser el licor, cervezas todo el tiempo. Entonces, nosotros utilizamos la prueba de la contraparte para hacerle, ¿verdad?, notar al juez que efectivamente estaba muy alejado desde el punto de vista legal y que inclusive eso sustentaba el criterio de nosotros que estábamos presentando para decir que la persona no era una persona idónea para poder, ¿verdad?, criar al menor. Entonces, eso es importante. Después, entender y acordarse que a la hora de escribir un mensaje a la contraparte o de hablar por teléfono, se tiene que hacer con el mayor respeto posible, sin insultos,
sin manipulaciones, sin colocar las redes sociales como un medio donde efectivamente se utilice para dañar, porque es una forma en que me puedo vengar. Entonces, eso es utilizado, a nosotros nos ha tocado, donde inclusive la contraparte expuso cosas muy íntimas en estrados judiciales por este tipo. Entonces, esa impulsibilidad, como les digo yo a los clientes, puede salir muy cara, puede salir carísima. Pero Entonces, carísima desde todo punto de vista. claro, 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 Pensemos en los hijos, primero que nada, me atrevería yo a decir. claro. Hay que tener un foco muy objetivo en las cosas y tener claro el por qué estamos utilizando este medio probatorio para poder llevarlo delante del juez. A mí vienen muchos clientes donde ya han pasado por otros abogados y yo tengo que componerles las partes que ya han ejercido ellos en el proceso. Entonces yo digo, esto está bien, esto está mal, o me contratan a veces para hacer la valoración de otros abogados que llevan los procesos. Entonces, yo les digo, esto les falta, o mira, hay esta posibilidad. Entonces, les doy este tipo de consejos por el hecho de que puede, como les digo yo entiendo, puedo entender tu sentimiento, pero aquí eso, que yo entienda tu sentimiento, lo único que nos va a ayudar es en que tú y yo nos podamos comunicar bien, pero no va a ayudarte en que el juez lo va a ver bien y que eso puede ser una prueba que puedan utilizar en tu contra. Entonces, ese nivel de impulsibilidad, sí, impulsibilidad es muy delicado y hace que efectivamente se deteriore el proceso también. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, ya el vínculo no hay que preocuparse tanto porque probablemente ya no lo hay, pero el resto de las cosas definitivamente sí. Vamos a dejar los datos de la licenciada acá abajo. ¿Qué les puedo decir? Suscríbase de like, active la campanita, pregunte. En estos temas, la verdad que se sabe muy poco y Sí, necesitamos aterrizarlos porque realmente les insistiría yo en esto, tener el cuidado, si ya no estamos muy molestos inclusive con la otra persona, tenemos que recordar, como ser humano lo digo, que hay hijos de por medio, sí los hay, y que tenemos que cuidar muchísimo la imagen propia y la del otro cónyuge, porque si no, las consecuencias después de verdad que las vamos a lamentar. Muchísimas gracias, licenciada. No sé si un tienes placer. algo más que nos quieras decir. Yo creo que lo único es de que se den el derecho de sentir de forma adecuada, busquen ayuda siempre. Si no tienen la posibilidad económica de buscar un patrocinio letrado privado, nosotros tenemos la bendición en Costa Rica de que hay la oportunidad de una defensa pública y trate de entender las heridas que usted tiene y de saber que puede llevar un proceso de estos con la mayor dignidad posible y con una satisfacción mayor que el dolor. Yo me atrevería también a decir, lo que usted siente es válido, pero Claro, tenga cuidado cómo, cuándo y dónde lo expresa, así es. porque a veces se puede hacer de una manera bastante inadecuada. Esto fue el lado emocional del litigio. Gracias, licenciada. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Gracias.